Llegó ese momento en el cual ya no teníamos alimentos ni cosas por el estilo. Y nosotros pensábamos, si Jesús en la última cena repartió su cuerpo y sangre a todos sus apóstoles, ahí nos estaba dando a entender que nosotros debíamos hacer lo mismo, tomar su cuerpo y sangre, que se había encarnado. Y eso, que fue una comunión íntima entre todos nosotros, fue lo que nos ayudó a subsistir. Y fue una entrega a cada uno. Nosotros no queremos que esto, que para nosotros es una cosa íntima, sea ni manoseada ni tocada, cosas por el estilo. Pero debe ser interpretado y tomado, y tienen que pensar en todo lo grande que fueron aquellos muchachos. Pancho Delgado. Volar con las alas congeladas. El proceso que vivimos en los Andes nos llevó, más que a esconder los sentimientos, a enterrarlos en la nieve, al punto que yo salí de la montaña con las emociones congeladas. Y ese periodo de congelamiento dependió de cada uno, y de cómo cada uno vivió su reinserción en la sociedad. Tal vez por eso yo, hasta hoy, nunca concedí una entrevista, nunca brindé una charla, nunca hablé de los Andes, salvo en mi círculo más íntimo. Solo hablé en esos primeros días inmediatamente después de retornar a la vida, cuando no entendía bien lo que estaba sucediendo. Hablar de esa tragedia fue y es doloroso, entonces y ahora. No me siento bien cuando lo recuerdo, ni cuando me preguntan sobre el tema. Nunca más tomé un avión, y me alejo todo lo posible de aquello que me recuerda lo que padecimos en el 72. No solo no voy a su encuentro, sino que sigo alejándome, queriendo que permanezca como un episodio de mi vida que ocurrió en el pasado más remoto posible. En los 72 días de los Andes, lo que hicimos para poder sobrevivir fue un viaje que nos sacó de las pautas de la sociedad civilizada para llegar a la barbarie y retroceder a otros ciclos de la historia del hombre, accediendo a algo así como el Paleolítico. Nuestro periodo en la montaña, si lo comparamos con otras tragedias, fue muy largo. Por eso siento que recorrimos en 72 días miles de años. Y para poder sobrevivir, para poder adaptarnos a ese ciclo diferente de la historia del hombre, debimos convertir nuestras emociones en rocas, no solo porque convivíamos con la muerte y el desamparo, sino porque debimos crear un mundo con los pocos elementos que estaban en nuestro entorno, como hacía el hombre del Paleolítico, con la única diferencia de que teníamos un bagaje previo que el hombre prehistórico no tenía. Él creaba de la nada, nosotros creábamos sobre la base de lo que recordábamos, que si bien nos ayudaba en la práctica, nos destrozaba en lo anímico. Y al igual que él, estábamos enteramente supeditados a la naturaleza y sus caprichos. Es inimaginable que un proceso como ese termine abruptamente en el día 72, como si se pasara de la hoja de un calendario. Habíamos abandonado repentinamente la era civilizada. Cada día era un siglo, 72 siglos, 7200 años. A veces me pregunto a qué etapa hubiéramos llegado si sobrevivíamos algunos días más. No lo sabemos. Solo sabíamos que había un final, un límite en el horizonte más acá o más allá. Y en un helicóptero te sacan de la edad de la piedra pulida y te trasladan de vuelta a la civilización. Un viaje de 30 minutos que el hombre hizo en 7200 años. Por eso cuando llego a los Maitenes sigo en el Paleolítico. Consigues reaccionar de acuerdo a pautas civilizadas, porque te acuerdas cómo eran, no porque las sientas. Esa diferencia es crucial, porque en verdad estás congelado.
eres un bloque de hielo que se perdió en el tiempo. Entonces lo que haces es una representación, un simulacro de lo que eras, de lo que es la vida de un hombre en sociedad. Ese viaje hacia el congelamiento de las emociones comenzó el 13 de octubre de 1972, a las 2 de la tarde, cuando estaba haciendo la fila para subir al F-571 y tuve un presentimiento muy poderoso de que ese avión se iba a caer. Ocurrió de repente, en el instante que subía la escalinata, y fue una certeza que me cayó como un rayo, una certidumbre de que nos iba a ocurrir una tragedia. Y con ese estremecimiento subí los tramos finales de la escalerilla con las manos temblando sobre la baranda. Solamente tuve un ademán de demora, de duda, pero ya era demasiado tarde para echarme atrás, porque en ese momento ocurre lo que sucede tantas veces en la vida, que uno se deja llevar por la inercia más que por la convicción, en particular cuando se participa de un grupo. Sentí que no podía arrepentirme, que no podía bajarme del avión y entonces opté por seguir la corriente, tomando algunas precauciones elementales con aquella idea atormentándome. Me senté en la cola del Fairchild, porque siempre había escuchado que esa es la parte más segura de un avión que se accidenta. Pero las cosas se dieron como tenían que darse. Si bien yo estaba en la última hilera, en el instante que comenzaron las fuertes turbulencias, apareció el navegante de la tripulación con las cartas de vuelo en la mano para analizarlas, y nos pidió a los que estábamos en ese lugar que nos corriéramos hacia adelante, a efectos de dejarle espacio para desplegar las amplias hojas de papel. Ese fue el motivo por el cual todavía estoy acá, y está vivo Tintín Bicintín, que también se corrió hacia adelante por esa misma circunstancia. Luego vienen esas horas tan angustiantes que se prolongan desde el momento del choque hasta la mañana siguiente, que fue como un anticipo, como una preparación para lo que vendría después, como si nos dijeran, de eso se trata, este es el escenario que tienen por delante, sigan viaje o bájense, y déjense llevar por la muerte, suave y neutra, pero si continúan el periplo, sepan que tiene un costo ilimitado. Ese proceso de endurecernos que comenzó entonces continuó hasta el final, multiplicándose y solidificándose. Cada acontecimiento que ocurrió en la montaña fortalecía ese retroceso. Al 10º día, cuando escuchamos que habían suspendido la búsqueda, nos vimos obligados a ingresar de un instante para el otro en un proceso genuino de estar solos frente al mundo. Eso es muy cruel y severo, porque esa sensación de estar solos frente al mundo, cuando se analiza en profundidad, resulta algo inusual. Si alguien se prepara para llegar al Polo Sur o al Polo Norte, o se organiza para atravesar el desierto en un camello, o el océano en un velero, o se dispone a ir a la guerra, hay una preparación física y psicológica previa. Nosotros estábamos solos desde cualquier ángulo que se quiera observar, en el confín del planeta, en una de las partes más inhóspitas imaginables, en las manos de Dios, donde había variables que podíamos controlar y organizar, pero la mayoría estaba mucho más allá de nuestro alcance. Comencé a constatar a un grado que jamás imaginaba que el ser humano puede adaptarse a todo, si lo hace poco a poco, día a día, y fundamentalmente, creo yo, si nunca conoce el final. Cuando hablas con un chileno y le relatás algo del accidente, invariablemente te dice, el primer día en ese lugar yo me enloquezco, porque sé que jamás podré salir, porque ellos a la cordillera la ven todos los días. Esa fue la gran diferencia. Nosotros teníamos la inconsciencia de no saber lo que eran la nieve, el frío, los desprendimientos, el mal de altura, la cordillera. Es decir, no sabíamos que jamás podré salir. Nuestro hábitat natural en Uruguay es la playa, el río, el océano y el verde. Nuestra ignorancia en la materia fue sorprendentemente nuestra principal aliada, porque impidió que nos enloqueciéramos, amortiguó la desesperación, el caos y la histeria, y nos permitió crecer irracionalmente.
y nos permitió creer irracionalmente que en verdad se podía. La ignorancia maximiza la osadía y, factor clave, evita que la profecía tienda a cumplirse. Los que crees que son tus límites terminan marcando la frontera. Cuando Numa Turcati hace aquella primera expedición a la montaña del sur con Gustavo Cervino y Daniel Maspons, como le contó a Daniel Fernández, tuvo el atisbo de que jamás podremos salir. Daniel está convencido hasta el día de hoy de que eso fue lo que lo mató. El escalón más duro fue adaptarnos a las muertes indiscriminadas y completamente arbitrarias, como ocurrió en el alud, donde aprendías de la forma más descarnada posible que el próximo podías ser tú, que aquello era apenas una cuestión de tiempo. Si me salvé en el accidente porque me obligaron a cambiar de asiento, en el alud nos salvamos con Numa porque estábamos en la peor ubicación. Como estábamos junto al agujero, nos cayó encima la puerta bombada de emergencia que se usaba para construir la barricada que lo tapiaba, junto con las maletas y la mampara, y esa puerta curva nos dejó una pequeña cavidad con un par de minutos de oxígeno más que los otros. Fuimos los últimos en ser rescatados, pero teníamos esos minutos suplementarios. Luego de esa muerte aleatoria, donde éste murió, pero aquel sobrevivió, permanecimos durante 3 días sepultados, y esa gran desdicha que se sumaba a las anteriores continuó adaptándonos, porque uno se iba amoldando a las contingencias, a que éste muere y el otro sigue, y el que muere es cualquiera. Cuando mis hijos o sus amigos me preguntan por qué me salvé, respondo que murieron los mejores, porque Dios o el destino no quería que sufrieran más. Tal vez sea una simple racionalización, aunque lo siento así. Algo que siempre me sorprende y me admira es que todo se dio en los tiempos justos. La decisión tan atribulada de alimentarnos de los cuerpos fue tomada en el momento adecuado. Antes de que se terminaran las ínfimas provisiones que había en el avión, empezamos a prepararnos para lo inevitable. Se habló del tema desde múltiples abordajes. No llegamos a esa etapa tan triste en estado de desesperación o de inanición, cuando el cerebro emite señales distorsionadas, ni esperamos hasta el final, cuando el deterioro de nuestros cuerpos fuera irreversible. Estábamos obligados a decidir antes de que las fuerzas nos abandonaran por completo, y los que más demoraron en asimilar esa necesidad tuvieron ese 10º día, cuando experimentamos la genuina soledad, lo que terminó convenciendo a los más renuentes porque nadie vendría a rescatarnos. Pero si la decisión se hubiera tomado fuera de tiempo, si no hubiera estado plenamente asumida, después la división del grupo hubiera sido irreversible. Aunque acumules y acumules, ya te alejaste y no puedes volver a sumar. Y sin el grupo unido no salíamos. Todo se dio en el tiempo justo. Nosotros vivimos adaptándonos a la adversidad que emanaba del ambiente gélido, donde todos los microbios que existían no se manifestaban porque estaban apagados por el frío. Pero estoy convencido, y lo he hablado con expertos, de que si el rescate se demoraba más, no hubiéramos sobrevivido. Todos esos microbios que teníamos en el organismo, en particular los estafilococos que estaban latentes, empezarían a entrar en ebullición con el calor y harían estragos. Lo veíamos minuto a minuto cuando subió la temperatura, cómo se propagaban las infecciones. No teníamos ninguna defensa. Nuestros organismos carecían de cualquier reserva, y nuestro sistema inmunológico había claudicado por la inanición. Paradójicamente, el calor y el sol que tanto anhelábamos en la montaña nos hubieran matado. Cuando regresé a la vida, demoré muchos meses para volver a dormir, como lo hacía antes del accidente, porque allá arriba las noches eran en vela, durmiendo a intervalos, donde el sueño nunca es sueño del todo. Y si bien temía dormir y morirme sin poder defenderme si caía otro alud, más temía despertar, ya que invariablemente soñaba que estaba viviendo mi vida normal, en Montevideo,
y en el sueño el accidente y el avión eran una pesadilla irreal. La verdad de mis sueños era mi vida cotidiana, mis idas a la facultad, mi novia, mi casa, mis padres, y cada despertar era un impacto intolerable, porque abría los ojos y siempre me encandilaban las letras fosforescentes del cartelito del avión que decía Exit. Sentí que me iba a volver loco a corto plazo, porque los estados depresivos después de cada despertar me hundían más y más en la desesperación. Entonces decidí no dormir, pero sin dormir no podría resistir, por lo que me las ingenié para poner mi mente en blanco antes de dejarme ir por el cansancio, con los ojos cerrados. Cada uno tenía su propia fórmula de contención. La mía era recordar los lugares que más anhelaba, los espacios familiares, rincones de mi casa, zonas de los balnearios donde veraneaba con mi familia, pero siempre recorría mentalmente todos esos lugares sin personas, con todos los elementos pero vacíos. Recordaba sitios, momentos, quitando de ellos a las personas queridas. A veces con el recuerdo me instalaba en mi casa, caminaba por ella, me sentaba en un rincón, me ponía a leer en mi habitación, pero siempre tenía especial cuidado de vaciar de gente los momentos y los lugares. De esa manera, esas andanzas por el pasado me servían como estímulo para esquivar los pozos depresivos que siempre estaban acechándome. Había personas que estaban enteras y podían trabajar. Estaban los heridos, los graves y los quebrados, como yo, que me arrastraba para trasladarme porque tenía rota la cadera. Y entonces trabajaba en lo que me permitía esta condición, donde la acción estaba muy restringida. Fundamentalmente, fundía nieve, llenando las botellas de agua. Álvaro Mangino estaba en una situación semejante, con una pierna rota. Qué impotencia cuando tanto se requería la actividad y uno está como un inválido, postrado, sin siquiera un andador o una silla de ruedas. Esa impotencia no es la que uno conoce en la vida ordinaria, es de otro calibre, porque te obliga a mover igual a pesar de los huesos rotos que crujen dentro. Entonces colaboré donde pude. Cuando regresamos y planeamos la conferencia de prensa, me convencí que ahí sí podía actuar, porque no requería la cadera entera, y no importaba que cojeara. Así como arriba en la montaña estaba postrado, abajo en la civilización me alcé lo más alto que pude y hablé de ese tema tan penoso y embarazoso que a todos atormentaba, a nosotros y a los familiares. ¿Cómo nos alimentamos? ¿Por qué lo hicimos? ¿Dónde están los fallecidos? Eso creo fue mi principal aporte. De esa manera, pienso, compensé el hueso roto que me tumbó en la cordillera. Siento que mi contribución la hice en aquella conferencia de prensa del 28 de diciembre de 1972, en el gimnasio del colegio Stella Maris Christian Brothers, ante la prensa del mundo. Mejor de lo que hablé en ese momento no voy a hablar nunca más en la vida. Y como además es un tema que me resulta muy doloroso, siempre sentí que no tenía sentido que siguiera hablando, porque lo que había que decir y en el momento que había que hacerlo, lo dije aquella tarde. Estando en Chile, antes del regreso, empezaron a circular los rumores de que nos habíamos alimentado con los cuerpos de los muertos. Se había filtrado por las fotos que habían sacado los propios tripulantes de los helicópteros, las que habían llegado a los periódicos. Recuerdo que fuimos a una reunión en la embajada uruguaya en Santiago, donde estaban mis padres, César Charlon, que era el encargado de negocios que representaba la embajada, y otros padres de los sobrevivientes. Entonces Carlos Páez Vilaró dijo: cuando se regrese a Montevideo hay que tratar de ubicar a la gente en el contexto verdadero, en el escenario de la montaña, y una vez que se explique eso, si se hace bien, las cosas se van a comprender. Había dado en el clavo, lo fundamental era el contexto. Y esa preocupación que todos teníamos empezó a ocupar mi pensamiento. Y me dije, lo primero es ubicarlos en el lugar, que era la montaña helada,
con nieve y nada más que nieve. Cuando llegamos al aeropuerto, el 28 de diciembre del 72, muchos de los que habían pertenecido al colegio Stella Maris Christian Brothers, yo había ido a otro colegio, al Sagrado Corazón de los Jesuitas, querían hablar primero con el brother John McGuinness, el director, y con el brother Eamon O'Donnell, que fue el director del colegio en otro periodo. Los choferes de los dos ómnibus dieron un rodeo, y mientras todos nos esperaban en el frente del gimnasio, entraron por la calle French y doblaron por el fondo de las canchas de rugby, donde habían abierto el cerco. Así llegamos al edificio sin que nadie nos viera, y se pudo hablar con los hermanos, sin gente ni prensa. En ese momento alguien les confesó que había dos posibilidades acerca de lo que podíamos decir, y se quería conocer su opinión. El brother John McGuinness no vaciló un instante. Deben decir la verdad. Solo pronunció esas 4 palabras, mientras Eamon O'Donnell asentía en silencio. Entonces salimos rumbo al gimnasio, con todo el mundo esperando a través de los medios de prensa internacionales. Planificamos brevemente lo que íbamos a decir cada uno, y a mí se me encomendó hablar del tema que todos querían escuchar. Esas frases salieron espontáneamente. No lo preparé previamente. No me asesoré con los 2 hermanos cristianos a los que vimos un instante antes de la conferencia. Tampoco me asesoró ninguno de los padres de los miembros del grupo, muchos de los cuales viajaron con nosotros. Dije, yo hablo, confíen en mí, porque sabía perfectamente lo que tenía que decir, ubicarlos en el lugar y a partir de allí todo se entendería, como había dicho el padre de Carlitos Páez. Y hablé. Uno se levanta de mañana y mira para los costados esos picos nevados, impresionantes. El silencio de la cordillera es majestuoso, es una cosa que aterra, solo frente al mundo. Empecé, y se hizo un silencio sepulcral en todo el gimnasio. Me quedaron reminiscencias de todo eso, claro que sí, un precio carísimo donde dejé pedazos de mí por el camino. También me quedaron aprendizajes indelebles, grabados a fuego, que nunca más se borrarán. Creo saber lo que siente un anciano que ve a la muerte merodeando del otro lado de la ventana, decidiendo si es ahora o en un rato cuando golpeará su puerta. Aprendí además que uno puede endurecerse tanto, puede enfriarse a tal punto que queda anestesiado y deja de sentir. Yo venía de situaciones donde el que estaba a mi lado se moría en mi regazo, y siempre creía que yo sería el siguiente, pero igual había que seguir resistiendo. Y cuando retorno a la vida lo primero que me dicen es que debo continuar los estudios de notariado. Pero si hasta ayer nomás me iba a morir mañana, ¿qué quieren que estudie? Hacía 8 años que estaba con mi novia Susana. Y cuando cumplí 25 años en la cordillera, mis padres y los padres de Susana, lo primero que me dijeron al regreso fue que me casara enseguida. Pero si hasta ayer nomás me iba a morir al día siguiente, ¿cómo podía casarme? No sabía qué iba a hacer con mi vida, porque lo único cierto que tenía era que me había preparado para morirme en el momento menos pensado. Entonces lo primero que hice fue pedir tiempo. Decidí que todavía no me podía casar, que todavía no podía estudiar, que todavía no podía hacer nada más que ablandarme, dejar de ser una roca. Y no solo no me casé, sino que le dije a Susana que ni siquiera podía mantener una relación normal hasta no estabilizarme. Muchos meses después pude ordenar mínimamente mi cabeza, mi futuro, lo que quería hacer, porque empecé a tener sensibilidad. Y entonces me di cuenta de que estaba regresando de la montaña, estaba incorporándome nuevamente a la sociedad, estaba dejando el paleolítico, dejando de representar para pasar a vivir de verdad. Esos 6 primeros meses fueron terribles, me sentía en el limbo, no pertenecía a ningún lugar, ni al mundo de los vivos ni al de los muertos, no entendía qué sentido tenían las cosas. No comprendía cómo alguien podía preocuparse por el futuro, porque éste en verdad no existía. El tiempo era un punto, no un proceso. Ni siquiera entendía por qué la gente se mortificaba.
Yo no me angustiaba porque no tenía emociones. Quería volver a ser como era antes, a sentir como antes, pero no lo conseguía. Primero intenté autoconvencerme de que había posibilidades de pensar más allá del mañana. No porque lo creyera, sino porque veía que otros lo hacían, y todos no podían estar equivocados. A partir de entonces fui reaprendiendo que la vida funciona en base a proyectos, a planes, a expectativas, y que no todas son falsos y tramposos, sino que a veces se cumplen. Mi sensibilidad regresó de a poco. Recuerdo que por momentos sentía ganas de hacer una caricia, o de llorar, pero me quedaba a mitad de camino. Sentía que me iban a saltar las lágrimas, pero me tocaba las mejillas y estaban secas, no habían brotado, aunque había tenido la sensación de que lloraba, hasta que un día ocurrió lo mismo, pero había llorado de veras. Me toqué y mis mejillas estaban húmedas de verdad. Me asusté e inmediatamente me alegré. Cuando recuperé las emociones pude continuar los estudios. Terminé la carrera, me casé con Susana y confirmé definitivamente que mi vida era el presente. Sí, pero que también podía incluir los planes, como cuando comenzaron a nacer nuestros hijos, que eran nuestros proyectos. La cordillera también partió al medio mi memoria. Curiosamente de la montaña borré los peores recuerdos. Sí me acuerdo de la luna que veía por la ventanilla, el cielo estrellado, el horizonte infinito. Además, pese a que cumplí 25 años en la montaña, del 72 para atrás perdí prácticamente todos los recuerdos. Por más que me esfuerce, no consigo encontrarlos. Es como si mi vida hubiera comenzado entonces. Los pocos recuerdos que conservo pertenecen al colegio, pero sospecho que es porque en todos están presentes. Numa Turcati, mi mejor amigo, fui yo el que lo convenció para que viniera a Chile. Incluso tuve que hablar con su madre para que lo impulsara a viajar, porque él estaba indeciso, y Numa se murió a los 61 días, faltando tan poquito. Regresé a la montaña por primera vez en 1995, con buena parte del grupo. En verdad no quería hacer ese viaje, me resistí hasta el final, no quería seguir pensando en un mundo que ya no me pertenecía, pero a último momento mis amigos me convencieron. En rigor, como fue un viaje no deseado, me resultó mortificante. Cuando tras un durísimo ascenso llegué al glaciar donde estaba el fuselaje y visualicé aquel paraje que me dio vuelta la vida como un guante, experimenté una confluencia de emociones tan intensas y contradictorias que me sentí muy mal. Dormimos arriba, en un lugar próximo a donde estaba el fuselaje, donde ahora está la cruz de hierro, y lloré, y no podía parar de llorar. Pasaron los años, y una década después, en 2005, regresé, pero en ese caso era una travesía deseada, voluntaria, con mi mujer Susana y todos mis hijos. Era una asignatura pendiente que tenía para con ellos. Y aquel viaje fue de los mejores episodios de mi vida. Creo que nunca más regresaré, pero en esa segunda oportunidad pude revivir todo aquel calvario desde una perspectiva diferente. Fue una catarsis porque me saqué de adentro demasiadas cosas que tenía atoradas desde hacía 33 años. Ahora consigo recrear el tránsito de los tiempos. Cuando de la noche a la mañana te suben a un helicóptero y te trasladan a la civilización que no tiene la más remota posibilidad de saber ni adivinar lo que tú acabas de vivir. A la sociedad le resulta imposible entender que tú eres una roca, que tienes las emociones congeladas, porque no sabe lo que es, porque nunca lo vivió, y no se han creado las palabras para explicarlo. Pero del mismo modo que hiciste aquel proceso hacia el paleolítico, comienzas a hacer el viaje inverso. A partir de allí, la roca comienza un lento proceso de erosión. Las emociones vuelven a insinuarse, muy lentamente al comienzo, con más intensidad después, porque han recuperado la confianza, perdiendo el miedo a la eterna frustración. Y cuando quieres acordarte, vuelves a sonreír, a llorar, a querer,
aunque debes asumir que no eres ni jamás serás el mismo que antes del 13 de octubre de 1972, porque ahora ya sabes que en cualquier momento puede bajarse abruptamente el telón. Pancho Delgado nació en 1947, se casó con Susana, la novia de toda su vida, que lo sintió vivo durante los 72 días en que estuvo en los Andes. Tuvieron 4 hijos, se recibió de escribano y hoy tiene uno de los estudios notariales más prestigiosos de Uruguay. Vive en una amplia residencia de Carrasco, cuidada hasta en los mínimos detalles. Es evidente que le duele hablar de la cordillera, el rostro se le contrae, los ojos se cargan de melancolía, aunque intenta vagamente sonreír para disimular la pena. Está y no está, porque lo lastima. Acompaña a sus amigos de los Andes cuando se lo piden, incluso yendo a la montaña con ellos, pero siempre tiene un pie afuera para preservarse. Parece un hombre afectuoso, de gestos tiernos, que, como él dice, daría la vida por cualquiera de sus 4 hijos. Pero detrás, en su mirada, asoma lo que parece un destello lejano e insondable. Los Andes no están, y están. La espera. Nando, que estaba tocando tierra firme, con comida, con gente, no quería subirse a un helicóptero por nada del mundo, pero no sabe cómo ni por qué, después de que los comandantes le consultaron si podía guiarlos, en 30 segundos estaba sentado en el helicóptero, con un tripulante amarrándolo con los cinturones a la butaca. Le pusieron unos auriculares con micrófono y 1 minuto después el aparato despegó entre la niebla. Los iba guiando sobre el río, los valles, el glaciar, hasta que llegaron a la base de las montañas más altas. «Están del otro lado», les dijo. Cuando les señaló las sierras de San Hilario, García creyó una vez más que se había desorientado. Nando escuchó la conversación entre el piloto y el copiloto en su auricular. «Este chico está perdido, no tiene idea de dónde está», decía el piloto. Al escucharlo, Nando intervino, con decisión. «No estoy perdido, están del otro lado, lo juro». Los dos lo miraron para confirmar la determinación de sus ojos. García asintió, respiró hondo e intentó subir. 1 vez, 2 veces, 3 veces, pero no lo lograban. El aire era muy ligero. Había demasiada turbulencia y el helicóptero caía, vibraba, mientras el segundo helicóptero, a una distancia prudencial, aguardaba que pasara el primero. Nando escuchaba la conversación consternada de los pilotos. «Dale más potencia, cuidado, sácalo de ahí, córrelo de las rocas, bájalo, bájalo». Mientras los motores chirriaban y parecía que todo el aparato se iba a desintegrar. Al final, como no podían cruzar en la zona más elevada, los helicópteros se dirigieron al sur, en busca de un paso más bajo. Fue entonces, mientras hacían ese trayecto, cuando el piloto García le pidió autorización a la tripulación. «Esta es una misión con riesgo de vida y no quiero tomar la decisión solo. Lo intentaremos por encima del techo de vuelo. Si la tripulación me dice que yo siga, seguiremos y si no, regresaremos», les dijo con voz grave. Todos los miembros de la tripulación, salvo Nando, a quien no se le consultó, asintieron de a uno. Al sur volvieron a experimentar fuertes turbulencias. El aparato se sangoloteaba para todos lados. Parecía no responder a los controles, pero al final aprovecharon una corriente de aire y atravesaron las montañas, casi rozando las rocas. Los 2 aparatos entraron a los glaciares de la Argentina, doblaron a la izquierda y 10 minutos después subieron por el valle donde estaba el fuselaje. De inmediato, Nando reconoció el área que tantas veces había recorrido, el Valle de las Lágrimas. «Este es el valle. Al final hay un glaciar, y arriba a la izquierda está el avión», gritó.
No lo veo, no lo veo, exclamó García, alterado. 2 minutos después, García lo vio, al tiempo que Nando también divisó una manchita más grisácea sobre un gigantesco fondo blanco. Ahora cállese, no me hable más, le suplicó García, ansioso y reconcentrado en los instrumentos. Los helicópteros comenzaron a girar en redondo sobre los restos del Fairchild, buscando cómo descender, comunicándose entre sí mientras Nando intentaba contar a los sobrevivientes que corrían como enloquecidos alrededor del fuselaje, trastabillando, con las manos en alto o hincándose para rezar. Pero como el helicóptero giraba y se movía, los perdía de vista y no lograba contar más que 9. No puede ser, pensó. Por lo menos hay 9 vivos, le gritó a García. No tengo suficiente sustentación y hay muchos remolinos de viento. No voy a aterrizar. Voy a bajar muy cerca de la nieve para que salten los del rescate y me voy enseguida. No voy a estar ni 30 segundos cerca de la nieve, respondió el piloto. Massa, por su parte, haría lo mismo después de que García iniciara el operativo. Nando logró ver a otro sobreviviente y exclamó: «¡Veo a 10!». Al tercer día de la expedición final de Nando y Roberto, Álvaro Mangino salió más temprano del fuselaje. Los buscó con su excelente vista, pero no los encontró. Se frotó los ojos mal dormidos hasta que al fin le pareció distinguir una sombra en la cumbre misma, o muy cerca de la cumbre. Sonrió, y su vista miró lo que creía que ellos estaban mirando. Por un momento cerró los ojos para imaginar mejor los verdes valles de Chile. ¿Estarían salvados? Al cuarto día, Álvaro continuó observando la ladera inmóvil, hasta que le pareció ver un punto que volvía a surgir desde lo más alto, pero ahora se movía en sentido inverso. Pegó un grito. Un punto se movía, pero en lugar de dirigirse a la cumbre, a los verdes prados chilenos, estaba regresando a la naturaleza muerta del avión abandonado. Cuando reconocieron que era Tintín, les costaba creer que Nando, con aquella vehemencia, y Roberto, con su fuerza y brillantez, hubieran fenecido. Una avalancha, una grieta, los traicionó el viento blanco que tanto los había castigado en las caminatas anteriores. Después de discurrir en voz alta, cada uno pensó las hipótesis más sombrías para sí mismo, sin transmitirlas al grupo. Lo primero que hizo Vicentín cuando se preparó para el regreso fue buscar el punto insignificante del avión, o al menos paisajes de los alrededores que reconociera. Cuando vio el avión, pequeñísimo, a una distancia inalcanzable, sintió pánico. Jamás lograré llegar hoy, pensó. Empezó a caminar y 100 pasos después percibió que la pendiente era demasiado empinada, con un ángulo de entre 60 y 70 grados. Ante la desesperación decidió que, en lugar de bajar caminando, cuando la ladera lo permitiera, se deslizaría sentado sobre los almohadones, como si fueran un trineo o esquíes. Puso un almohadón debajo de los pies, atados fuertemente con una cinta, como hacían usualmente para caminar, y se sentó en el otro. Antes de impulsarse con los brazos, tomó conciencia de que estaba haciendo una locura. La pendiente era tan abrupta que le parecía que volaría hacia adelante, pero no tenía otro recurso. Se impulsó con las manos y comenzó a deslizarse montaña abajo. Lo que jamás imaginó fue que ese trineo improvisado pudiera alcanzar semejante velocidad, exactamente como le ocurrió a Nando, del otro lado de la montaña. Cuando se aproximaba al fuselaje, antes de llegar a la pendiente leve del glaciar, Tintín alcanzó a ver a todos los que salieron a esperarlo. Se deslizó hasta la parte más horizontal, presionó los pies contra la nieve y el trineo se detuvo. No podía creerlo, estaba entero, no había chocado. Los que se acercaban estaban sorprendidos y asustados.
El primero que se arrimó a 100 metros del avión con gesto consternado fue Daniel Fernández. Inmediatamente llegaron Adolfo, Pedro y Gustavo, que lo abrazaban porque creían que era el único que había sobrevivido. Luego que se aproximó al fuselaje, tenía a todos alrededor. Tal vez lo logren, estaban con mucho ánimo, remató Tintín. Tal vez, pensó Adolfo, y en ese mismo momento viró hacia el este, a los valles helados, y decidió preparar cuanto antes un plan alternativo, por si la expedición final fracasaba. Miró a los 13 que estaban ahí afuera, uno a uno, para ver quiénes podrían formar parte de otra aventura de intrépidos. Tras reclutar a Gustavo, se autoimpusieron un régimen mejor de comidas y empezaron a caminar por los alrededores del avión para entrenarse. Incluso hicieron una caminata más prolongada hacia las montañas del sur para buscar cuerpos. Encontraron uno y lo trajeron hasta las proximidades del fuselaje. Para Adolfo fue una circunstancia particularmente dolorosa, porque el otro cuerpo que encontraron en la montaña pertenecía a su otro primo hermano, Daniel Shaw, pero sabía que no podían hacer diferencias. Sin embargo, lo colocaron junto a los cuerpos que se preservarían hasta el final, Liliana y la madre y la hermana de Nando, y en verdad no tuvieron que recurrir a ellos. Cada día que pasaba, eran más los que permanecían las 24 horas adentro del fuselaje, sin salir ni siquiera cuando había sol. Incluso Adolfo y los que se mantenían firmes tenían que llevarles la comida y el agua, y hasta obligarlos a alimentarse y beber, o ayudarlos a hacer sus necesidades, porque si fuera por ellos no lo hacían. La comida les repugnaba, se orinaban encima, y la voluntad de vivir desaparecía minuto a minuto, como se veía en el brillo cada vez más débil de sus miradas. Lo primero que Daniel y Eduardo oyeron por la radio fue una noticia difusa. Habían aparecido sobrevivientes, pero no daban los nombres ni se sabía a qué habían sobrevivido, aunque fuera posible que se refirieran a ellos. Los embargó una ansiedad tal que la radio se les caía de las manos. Los dos querían girar el dial y mover el aparatito al mismo tiempo. Les faltaba el aire, como si se hubieran olvidado de respirar. «Son 11, 12, 13», exclamó Nando, exaltado desde el lateral del helicóptero a medida que descendía todo lo que podía. «14», gritó, eufórico, cuando vio a Pancho Delgado desplazándose con dificultad con su cadera rota a cuestas. El piloto Carlos García ni lo atendía. El descenso se hacía cada vez más difícil y la máquina subía y bajaba, o se ladeaba, como si fuera una hoja de papel arrastrada por el viento, que formaba remolinos. Al fin pudo acercar un patín a la nieve dejando el otro suspendido en la ladera, pero no podía permanecer en esa posición más de 30 o 40 segundos. Cuando García intentó el despegue, se sobresaltó porque no podía levantar el helicóptero. El viento lo tiraba hacia abajo, mientras los sobrevivientes que habían subido, a los que ni siquiera había visto trepar por la puerta corrediza, se abrazaban y lloraban, ajenos a la catástrofe que él imaginaba. Al fin el helicóptero consiguió subir, se alejó del lugar, captó corrientes ascendentes y logró pasar a aproximadamente 3 metros de la cumbre, seguido por la máquina de masa. Cuando los helicópteros llegaron a los maitenes, mientras los sobrevivientes bajaban corriendo y se abrazaban o se revolcaban por el pasto, los tripulantes permanecieron mirándose entre sí. Todos sabían que se habían salvado de milagro. Algunos se pusieron a llorar. García y Massa se aproximaron para consolarlos, uno a uno, estrechándole las manos. «Gracias», les decían, «gracias».